Mi nombre no importa. Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia de la persecución más compleja que he llevado a cabo. Un asesino que se convirtió en invisible, no por magia, sino por inteligencia. Un hombre que logró desaparecer en plena vista de todos, y como logré encontrar a alguien que técnicamente ya no existía. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace cuestionar la identidad de las personas que te rodean, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Porque a veces, el peligro tiene el rostro más familiar. Miguel Santos había sido sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 5 personas en Madrid entre 2019 y 2021. Su modus operandi era característico, utilizaba identidades falsas para acercarse a sus víctimas, ganaba su confianza durante semanas, y luego las eliminaba de manera que parecían accidentes. La prisión de Valdemoro es una instalación de máxima seguridad. Muros de 6 metros, alambre de púas, torres de vigilancia, y un sistema de conteo riguroso cada 4 horas. Santos había estado en prisión durante 2 años, tiempo que había utilizado no para reformarse, sino para perfeccionar sus habilidades. Había estudiado los patrones de los guardias, memorizado los horarios de recuento, y más importante, había cultivado una red de contactos dentro de la prisión. La noche del 15 de marzo de 2024, Santos ejecutó su plan de escape. Había sobornado a un guardia nocturno para que accidentalmente dejara una puerta de seguridad abierta durante exactamente 7 minutos. Utilizando ropa de trabajo robada de la lavandería y una identificación falsificada, Santos se mezcló con los trabajadores de mantenimiento nocturno. A las 3:17 de la madrugada, caminó directamente hacia la salida principal, saludó al guardia de la puerta como si fuera un empleado más, y simplemente, se fue. Su celda tenía un maniquí hecho de ropa y almohadas que había perfeccionado durante meses. En la oscuridad, parecía una persona durmiendo. Miguel Santos era libre, y nadie lo sabía aún. El conteo de las 7 de la mañana reveló la verdad. El guardia veterano José Martínez entró a la celda de Santos para el recuento rutinario y encontró el maniquí. Su grito de alarma activó inmediatamente el protocolo de emergencia. La prisión entró en lockdown total. Todas las celdas fueron inspeccionadas, todos los empleados interrogados, y todas las grabaciones de seguridad de las últimas 24 horas fueron revisadas meticulosamente. Las cámaras mostraron la verdad devastadora: Santos había caminado hacia la libertad 12 horas antes, y su escape había sido tan profesional que ni siquiera los guardias experimentados habían sospechado. El director de la prisión, Carlos Vega, me contactó inmediatamente: este hombre no es un criminal común. Ha convertido el engaño en una ciencia exacta. Necesitamos a alguien que pueda pensar como él. Mientras revisaba las grabaciones, noté algo que los otros habían pasado por alto. Santos no había improvisado su escape, había estado ensayando cada movimiento durante meses. La manera en que caminaba, cómo sostenía su identificación falsa, incluso su postura corporal había sido meticulosamente practicada. Este no era un escape desesperado. Era una actuación perfecta, ejecutada por alguien que había convertido la deception en su especialidad. Estábamos persiguiendo a un maestro del engaño que había tenido 2 años para perfeccionar su próximo acto. La operación Cazador se lanzó inmediatamente. Más de 200 oficiales de múltiples agencias fueron desplegados en un radio de 100 kilómetros alrededor de la prisión. Roadblocks, búsquedas casa por casa, y una recompensa de 100,000 euros por información. Los primeros análisis sugirieron que Santos había escapado en automóvil. Se emitieron alertas para todos los vehículos robados en las últimas 48 horas, y se monitorearon todas las cámaras de tráfico de las autopistas principales. Durante 72 horas, la operación fue exhaustiva. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron bosques y áreas rurales. Equipos caninos rastrearon posibles rutas de escape. Unidades especiales registraron edificios abandonados, refugios para homeless y casas de familiares conocidos. Los resultados fueron desconcertantes: absolutamente nada. Miguel Santos había desaparecido como si nunca hubiera existido. El comandante de la operación, Inspector Torres, me confió su frustración: es imposible. Un hombre no puede simplemente evaporarse. Hemos usado todos los recursos disponibles, y es como si hubiera desaparecido del planeta. Pero yo había notado algo que otros habían ignorado. En los crímenes anteriores de Santos, había un patrón que la policía había documentado pero no había comprendido completamente:
su habilidad sobrenatural para cambiar no solo su apariencia, sino su identidad completa. Santos no se estaba escondiendo. Se había convertido en otra persona. Decidí estudiar meticulosamente el perfil criminal de Santos antes de su captura. Lo que descubrí fue inquietante, no éramos simplemente persiguiendo a un asesino. Estábamos persiguiendo a un artista de la identidad. Santos había cometido sus crímenes utilizando al menos 8 identidades diferentes. Cada una había sido tan convincente que las víctimas, e incluso los investigadores iniciales, habían creído completamente en sus personalidades fabricadas. Primer juego mental. Santos había estudiado a sus víctimas durante semanas antes de acercarse. ¿Cómo seleccionaba las identidades perfectas para cada situación? Analicé cada una de sus identidades falsas. Juan Pérez, contador tímido para acercarse a una viuda solitaria. Marco Villa, artista carismático para seducir a una galerista adinerada. Pablo Ruiz, mecánico trabajador para ganarse la confianza de una familia modesta. Carlos Méndez, profesor universitario para impresionar a una intelectual. El patrón era claro. Santos investigaba exhaustivamente a sus objetivos, identificaba exactamente qué tipo de persona necesitarían o desearían en sus vidas, y luego se convertía en esa persona. Pero había algo más sofisticado. Santos no solo cambiaba nombres, cambiaba historias completas de vida, referencias verificables, incluso documentos oficiales. Tenía acceso a una red de falsificación de documentos que la policía nunca había logrado desmantelar. Si Santos había escapado usando esta metodología, no estaba simplemente escondiéndose. Había asumido una nueva identidad completa, con documentos legítimos y una historia de vida fabricada. Comprendí que necesitaba pensar como Santos para encontrarlo. Si hubiera escapado y quisiera desaparecer permanentemente, ¿qué haría? Segundo juego mental. ¿Cómo crea alguien una identidad completamente nueva en 72 horas? Comencé investigando todos los métodos posibles de falsificación de identidad disponibles en España. Documentos robados. Santos necesitaría el DNI, seguridad social y historial de alguien que no fuera reportado como desaparecido inmediatamente. Target perfecto. Personas solitarias, sin familia cercana, con empleos estables pero no prominentes. Metodología de cambio. Santos había estudiado actuación y psicología en prisión. Podía modificar su voz, postura y mannerisms para coincidir con cualquier personalidad target. Revisé todas las muertes recientes en un radio de 200 kilómetros, hombres solitarios, edad similar a Santos, que hubieran muerto en circunstancias que permitieran a alguien robar su identidad antes de que la muerte fuera reportada oficialmente. Encontré 3 candidatos posibles. Antonio Valdez, librariense de 42 años, murió de ataque cardíaco en su apartamento. Fernando Castro, electricista freelance, encontrado muerto después de accidente laboral. Ricardo Morales, contador independiente, muerte natural no reportada por 48 horas. Tercer juego mental. ¿Cuál de estas identidades le daría a Santos la máxima invisibilidad y movilidad? Decidí rastrear la actividad digital posterior a la muerte de mis 3 candidatos. Si Santos había robado una identidad, habría necesidad de activar cuentas bancarias, servicios públicos o empleo. Comencé con Antonio Valdez, el bibliotecario. Su cuenta bancaria había sido accedida 2 días después de su muerte oficial, pero antes de que la muerte fuera reportada al banco. Cuarto juego mental. Santos necesitaría dinero inmediatamente. ¿Cómo accedería a los fondos de su nueva identidad sin levantar sospechas? Los registros bancarios mostraron retiros pequeños pero frecuentes de la cuenta de Valdez, 200 euros aquí, 150 allá. Nunca suficiente para activar alertas de fraude, pero suficiente para sobrevivir. Más revelador, la cuenta había sido utilizada para pagar un apartamento de alquiler en Salamanca, a 180 kilómetros de la prisión. Pero Santos era demasiado inteligente para usar una identidad robada directamente. Revisé las aplicaciones de empleo recientes en Salamanca bajo el nombre de Antonio Valdez. Encontré una, bibliotecario temporal en la Biblioteca Pública de Salamanca. El trabajo había comenzado exactamente una semana después del escape de Santos. Quinto juego mental. ¿Por qué Santos elegiría trabajar en una biblioteca? La respuesta era brillante: acceso ilimitado a computadoras públicas, investigación sin supervisión, y un ambiente donde la gente espera que seas discreto y silencioso. Santos no solo se había escondido. Había conseguido el trabajo perfecto para planificar su próximo movimiento. Viajé a Salamanca para investigar discretamente la biblioteca pública.
No podía alertar a Santos si realmente estaba trabajando allí, pero necesitaba confirmar mi teoría. Observé la biblioteca durante 2 días desde ubicaciones estratégicas. El personal era pequeño, director, 2 bibliotecarios de tiempo completo y un empleado temporal reciente. El empleado temporal encajaba físicamente con Santos, altura similar, complexión comparable, pero había cambiado completamente su apariencia. Cabello diferente, gafas, postura corporal modificada, incluso la manera de caminar era distinta. Sexto juego mental: ¿cómo confirmar la identidad sin alertar al sospechoso? Desarrollé un plan. Entré a la biblioteca como investigador académico, solicitando ayuda para encontrar registros históricos específicos sobre casos criminales famosos. Quería observar cómo reaccionaría Antonio Valdez a terminología criminal. Cuando mencioné casualmente casos de asesinatos famosos, noté microexpresiones reveladoras: tensión momentánea en la mandíbula, cambio sutil en la respiración, interés demasiado intenso en los detalles. Pero Santos era profesional. Sus respuestas fueron perfectamente calibradas para parecer de un bibliotecario académico con interés profesional normal. Séptimo juego mental: necesitaba evidencia definitiva. ¿Cómo obtener muestras de ADN o huellas dactilares sin despertar sospechas? Dejé un libro con páginas adhesivas sutiles en una sección que sabía que él organizaría. Cuando recogí el libro al día siguiente, tenía huellas dactilares claras. Las huellas coincidían. Antonio Valdez era Miguel Santos. Con la identidad confirmada, enfrenté un dilema crítico. Santos había demostrado que podía desaparecer instantáneamente si sospechaba que había sido descubierto. Necesitaba un plan de captura que no le diera oportunidad de escape. Estudié meticulosamente la rutina de Antonio durante una semana completa. Llegaba al trabajo a las 8 de la mañana, almorzaba en el mismo café, salía a las 5 de la tarde y regresaba directamente a su apartamento. Octavo juego mental: Santos había elegido esta rutina específica por una razón. ¿Cuáles eran las rutas de escape que había identificado? Mapeé todas las rutas posibles desde la biblioteca y su apartamento. 3 estaciones de autobús dentro de 500 metros. Una estación de tren a 10 minutos caminando. Múltiples callejones y pasos subterráneos. 2 centros comerciales con múltiples salidas. Santos había elegido ubicaciones que le daban máxima flexibilidad de escape. Cada lugar tenía al menos 4 rutas de salida diferentes. Noveno juego mental: ¿dónde es más vulnerable alguien que ha planificado rutas de escape múltiples? La respuesta vino cuando observé algo que Santos no había considerado: su nueva identidad incluía responsabilidades que no podía abandonar sin crear sospechas. Como bibliotecario, tenía que abrir la biblioteca cada mañana a las 8 de la mañana exactamente. Había una ventana de 15 minutos durante la cual estaba completamente solo en el edificio, organizando para el día. Durante esos 15 minutos, Miguel Santos era vulnerable. Coordiné con la policía local una operación de captura para el martes siguiente. El plan tenía que ser perfecto: rápido, silencioso y sin posibilidad de que Santos detectara la presencia policial antes del momento crítico. Décimo juego mental: Santos había sobrevivido siendo constantemente paranoico. ¿Cómo capturar a alguien que espera ser traicionado en cualquier momento? La estrategia fue usar su propia metodología contra él, Deception. Preparé una situación que parecería completamente normal pero que lo pondría en una posición de la cual no pudiera escapar. Día del operativo. 7:45 de la mañana, agentes vestidos como trabajadores de mantenimiento posicionados. 7:55 de la mañana, vehículos bloqueando discretamente rutas de escape. 8 de la mañana, emergencia de plomería requiriendo evacuar edificios adyacentes. Santos llegó exactamente a las 8 de la mañana, como siempre. Abrió la biblioteca, encendió las luces y comenzó su rutina matutina normal. A las 8:05 de la mañana, entramos. Santos inmediatamente reconoció que la situación no era normal, pero las rutas de escape que había memorizado estaban bloqueadas. Por primera vez en años, Miguel Santos no tenía un plan de contingencia. Su expresión cambió de Antonio Valdez bibliotecario a Miguel Santos asesino en una fracción de segundo. Fue como ver a un actor quitarse una máscara. Sabía que alguien me encontraría eventualmente, fueron sus primeras palabras. Solo esperaba que fuera alguien inteligente. En custodia, Santos fue sorprendentemente cooperativo. No intentó negar su identidad o sus crímenes. En cambio,
Parecía casi aliviado de poder hablar libremente después de meses de actuación constante. Vivir como otra persona completamente es agotador mental, me confió durante el interrogatorio oficial. Cada momento despierto tienes que recordar no ser tú mismo. Santos explicó metodología que había perfeccionado durante años. EST 1, research exhaustiva de targets potenciales durante 2 a 3 meses. EST 2, desarrollo de identidad falsa basada en necesidades emocionales del target. EST 3, documentos falsificados a través de red criminal especializada. EST 4, periodo de método acting para internalizar nueva personalidad. EST 5, acercamiento gradual construyendo confianza durante semanas. El escape de prisión fue solo la aplicación de estos mismos principios, continuó Santos. Research del target, en este caso, el sistema penitenciario. Desarrollo de identidad, trabajador de mantenimiento. Documentos falsificados. Acting method. Ejecución gradual. 11º juego mental. ¿Por qué Santos había elegido ser bibliotecario específicamente? Su respuesta fue escalofriante. Las bibliotecas tienen acceso a todo tipo de información personal. Registros genealógicos, obituarios, directorios históricos. Era el lugar perfecto para research mi próxima identidad y mi próxima víctima. Santos había estado preparando no solo escapar, sino continuar matando. Habíamos detenido no solo un escape, sino una nueva serie de asesinatos en preparación. La confesión de Santos reveló una red criminal mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Su capacidad para crear identidades falsas tan convincentes dependía de una organización profesional de falsificación de documentos. Santos proporcionó nombres, ubicaciones y métodos de contacto para toda la red a cambio de consideración en su sentencia. Su cooperación llevó a una operación masiva que arrestó a 23 personas involucradas en falsificación de identidades. 12º juego mental. ¿Cuántos otros criminales habían usado esta misma red para escapar de la justicia? La investigación de la red reveló que habían proporcionado identidades falsas para 15 fugitivos de prisión durante los últimos 5 años. 47 estafadores financieros evadiendo cargos. 12 narcotraficantes escondiéndose de carteles rivales. 8 asesinos como Santos creando nuevas vidas. Más perturbador, algunos de estos criminales habían estado viviendo como ciudadanos normales durante años, algunos incluso habían formado familias bajo identidades falsas. La operación Identidad Fantasma resultó en 73 arrestos adicionales durante los siguientes 6 meses, desmantelan completamente la red de falsificación más sofisticada en la historia criminal española. Santos había sido solo la punta del iceberg de una industria criminal que había permitido que docenas de peligrosos criminales desaparecieran en la sociedad. Su captura no solo había resuelto un escape, sino que había expuesto una conspiración que amenazaba la seguridad nacional. El juicio de Miguel Santos se convirtió en uno de los casos más mediáticos en la historia legal española. No solo por sus crímenes originales, sino por la sofisticación de su escape y la red criminal que había revelado. La defensa argumentó que Santos sufría de trastorno de personalidad múltiple que lo hacía legalmente incapacitated. La prosecution, apoyada por mi testimonio expert, demostró que sus cambios de identidad eran calculated y deliberados, no patológicos. 13º juego mental. ¿Cómo distinguir entre enfermedad mental genuina y manipulation criminal sofisticada? Durante el juicio, Santos intentó usar sus habilidades de actuación para convencer al jury de que era mentalmente ill. Cambió su comportamiento, voice patterns, incluso postura corporal para aparecer unstable. Pero había un error en su performance, sus microexpressions mostraban calculation consciente. Estaba acting estar loco, no genuinely being mentally ill. Los testimonios de las familias de sus víctimas fueron devastadores. Describieron cómo Santos había ganado su confianza durante weeks, becoming parte de sus vidas, solo para traicionarlos de la manera más horrible. El jury deliberó durante 6 horas. El veredicto, guilty en todos los charges, incluyendo escape de prisión, identity theft y conspiracy. Santos fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de parole, más 25 años adicionales por escape y crimes relacionados. La justicia había sido served, pero las lecciones sobre deception y trust permanecerían para siempre. El caso Santos resultó en reformas comprensivas del sistema penitenciario español. Las vulnerabilidades que él había explotado fueron sistemáticamente abordadas para prevenir futuras fugas similares. Nuevos protocolos de seguridad.
Monitoreo electrónico 24/7 para prisioneros de alto riesgo. Verificaciones de antecedentes más rigurosas para personal penitenciario. Sistemas avanzados de verificación de identidad. Bases de datos coordinadas entre instituciones. 14º juego mental. ¿Cómo diseñar un sistema que sea seguro pero humano? Las reformas también abordaron el perfil psicológico de criminales como Santos. Se establecieron programas especializados para detectar y manejar prisioneros con habilidades de engaño sofisticadas. Se desarrollaron programas de entrenamiento para personal penitenciario sobre reconocer tácticas de manipulación y mantener la seguridad sin volverse paranoicos sobre cada interacción. La red de falsificación de identidades que Santos había revelado llevó a cambios en los sistemas nacionales de verificación de identidad. Se implementaron nuevas protecciones para prevenir el robo de identidad de personas fallecidas. Las campañas de conciencia pública educaron a los ciudadanos sobre señales de fraude de identidad y cómo proteger la información personal. Las familias de las víctimas de Santos establecieron una fundación para apoyar a víctimas de engaño criminal sofisticado y para investigar métodos de prevención. El legado de Santos se convirtió no solo en trauma, sino en mejoras sistemáticas que protegerían a futuras víctimas potenciales. El caso Santos me enseñó que en nuestro mundo de identidades digitales y personas de redes sociales, la habilidad para detectar identidad auténtica versus fabricada se ha convertido en una habilidad crítica de supervivencia. Santos había sido un maestro de la psicología humana, entendiendo que las personas ven lo que quieren ver y creen lo que necesitan creer. Su mayor habilidad no había sido la violencia, sino la persuasión. La capacidad para convertirse exactamente en lo que otra persona necesitaba en su vida, llenando vacíos emocionales que los hacían vulnerables. Durante los meses persiguiendo a Santos, aprendí que la investigación efectiva requiere no solo seguir evidencia, sino entender la psicología detrás del engaño. Este caso me enseñó que los criminales más peligrosos no son necesariamente los más violentos. Son los más inteligentes, los que entienden la naturaleza humana mejor que sus víctimas se entienden a sí mismas. Y que a veces, el mayor desafío no es encontrar a alguien que se está escondiendo. Es reconocer a alguien que se está escondiendo a plena vista, pretendiendo ser exactamente quien quieres que sea. La identidad es lo que nos hace humanos. Pero en las wrong hands, se convierte en el weapon más dangerous. Miguel Santos nos reminded que debemos question not just what people tell us, sino why they retelling us exactly what we want to hear. Yo sigo aquí. Investigating casos donde la reality no es lo que seems. Esto fue Tras la pista.